Mientras ella estaba empapada, destrozada y humillada frente a todos, su exmarido reía sin el menor pudor, como si aquel fuera el mejor espectáculo de su vida, sin siquiera imaginar que esa risa marcaría el inicio de la caída más grande que jamás pensó vivir. Historias como esta no aparecen aquí por casualidad, y es precisamente por eso que suscribirse a este canal marca la diferencia, porque aquí no escuchas relatos superficiales, aquí acompañas historias completas de humillación, silencio, giros inesperados y consecuencias que llegan, tarde o temprano, para quienes creen que pueden pisotear a alguien sin pagar el precio. Si quieres entender cómo situaciones que parecen injustas pueden transformarse de manera sorprendente, este es el lugar correcto para quedarte hasta el final. Nadie la defendió, nadie le tendió la mano. Las personas alrededor solo observaban, algunas en un silencio incómodo, otras con una media sonrisa cómplice, mientras él disfrutaba cada segundo de aquella escena. Su dolor no era solo emocional, era público, expuesto, evidente, y tal vez lo más cruel no fue el agua, ni la risa, ni las miradas, sino la certeza de que, en ese momento, ella parecía completamente sola. ¿Cuántas veces situaciones así ocurren lejos de las cámaras, lejos de las calles, dentro de casas, de relaciones, de historias que nadie llega a conocer? ¿Cuántas personas ya han sentido el peso de ser descartadas, ridiculizadas o tratadas como si no valieran nada? Esta historia no. Comienza con riqueza, poder o lujo. Comienza con silencio, con desprecio y con alguien creyendo que tenía el control absoluto de la narrativa. Él pensaba que podía reír, señalar, disminuir y seguir con su vida con total normalidad. Creía que aquella mujer pertenecía a un pasado irrelevante, a un capítulo cerrado sin consecuencias. Lo que él no sabía es que ciertas humillaciones no se desvanecen en el aire, se quedan, maduran, se transforman y cuando menos se espera, regresan de formas que nadie puede controlar. Antes de continuar, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia, de qué ciudad, estado o país nos acompañas. Esto es importante porque situaciones como esta no pertenecen a un solo lugar, cruzan fronteras, culturas y realidades distintas, y quizá te identifiques más de lo que imaginas. Mientras lo haces, date cuenta de cómo esta historia podría ser fácilmente la de alguien cercano, de alguien que conoces, o incluso de una etapa de tu propia vida. Lo que vuelve todo aún más impactante es que, en ese instante de humillación, él se sentía grande, protegido, convencido de que había ganado. Para él, aquello era casi una confirmación de superioridad, una prueba de que había tomado la decisión correcta al reír, al abandonar, al exponer. Pero las historias reales rara vez siguen el guión que los arrogantes imaginan. Existen detalles que no se ven a simple vista, decisiones tomadas lejos de los reflectores, encuentros que cambian destinos y elecciones que en silencio reposicionan a alguien en el juego de la vida. Tal vez ya escuchaste a alguien decir que la mejor respuesta es el silencio. Tal vez incluso dudaste de eso, pero lo que vas a ver aquí demuestra que el silencio, cuando viene acompañado de crecimiento, estrategia y tiempo, puede ser ensordecedor. Cada segundo de esta historia fue construido mucho antes del momento en que todo se reveló. Nada ocurrió por casualidad, nada fue improvisado. Mientras él reía, algo mucho más grande se estaba preparando, lejos del alcance de su arrogancia. Quédate hasta el final porque esta no es solo una historia de humillación, es una historia de contraste, de quien creyó haber destruido a alguien y de quien, en silencio, reconstruía su propia vida. Es una historia sobre subestimar personas, sobre reír demasiado pronto y sobre descubrir demasiado tarde que ciertas actitudes generan consecuencias irreversibles. Si en algún momento te has sentido minimizado, desacreditado o juzgado, esta historia va a conectar directamente contigo. Lo que viene a continuación mostrará cómo todo comenzó mucho antes de aquella escena pública, cómo se tomaron las decisiones, cómo las piezas se movieron sin hacer ruido y cómo la realidad puede sorprender incluso a quien cree saberlo todo. Porque a veces el mayor error no es equivocarse, sino reír creyendo que nunca serás alcanzado. Y es precisamente ahí donde esta historia empieza a cambiar de dirección.
Antes de aquella escena de humillación que todos vieron, existió una mujer que casi nadie supo ver de verdad. Su historia no comenzó en el suelo mojado ni bajo risas crueles. Comenzó mucho antes, en una etapa en la que creía que amar, apoyar y permanecer eran pruebas suficientes de valor. Al inicio del matrimonio ella era esa presencia constante y discreta que resolvía problemas sin anunciarlos, que sostenía todo mientras el otro soñaba en grande. No buscaba aplausos ni exigía reconocimiento. Para ella, construir juntos era más importante que ser vista de manera individual. Ella fue adaptándose a las necesidades de la relación, ajustó horarios, tragó palabras, postergó deseos. Cada pequeño sacrificio venía acompañado de la esperanza silenciosa de que, algún día, todo sería reconocido. Pero el reconocimiento nunca llegaba. Al contrario, cuanto más se entregaba, más era tratada como algo garantizado, casi invisible. Poco a poco, lo que antes era cuidado se volvió obligación. El apoyo se transformó en exigencia. La no dedicación se volvió tan normal que perdió valor. Mientras ella sostenía emocionalmente la relación, él crecía en su propia percepción. Hablaba más fuerte, decidía más, se colocaba como el centro de todo. Ella escuchaba, ella aceptaba, ella cedía. No porque fuera débil, sino porque creía que las relaciones verdaderas requieren renuncias. Pero existe una línea silenciosa entre renunciar y desaparecer, y cuando esa línea se cruza, el precio suele ser alto. Ella creyó en las promesas simples, en 1950, las frases dichas sin mucho esfuerzo, en las garantías de que todo valdría la pena en el futuro. Y quizá es justo ahí donde muchas personas se reconocen en esta historia. ¿Cuántas veces alguien confió más en el potencial del otro que en la realidad que tenía enfrente? ¿Cuántas veces el amor fue usado como excusa para tolerar desprecio, indiferencia o pequeñas humillaciones diarias que no dejan marcas visibles, pero desgastan por dentro? Dentro del matrimonio, ella era quien resolvía lo que nadie veía, organizaba, cuidaba, sostenía emocionalmente. Cuando algo salía mal, el silencio caía sobre ella. Cuando algo salía bien, el mérito nunca se compartía. Poco a poco, la narrativa se fue distorsionando. Él comenzó a verse como el único responsable de cualquier avance, mientras ella era vista solo como alguien que estaba ahí, ocupando espacio, sin brillo propio. Y mientras más se consolidaba esa idea, más cómodo se sentía él subestimándola. Ella no se quejaba, no porque no sintiera, sino porque aprendió que quejarse generaba distancia. Así que callaba, guardaba, soportaba, y eso creaba la falsa impresión de que todo estaba bien, de que aceptaba esa posición. Pero aceptar no significa estar de acuerdo, y mucho menos significa no darse cuenta de lo que ocurre alrededor. Muchas veces el silencio es solo la etapa previa al cambio. Si ya viviste algo parecido o conoces a alguien que pasó por eso, escribe en los comentarios una palabra que defina esa etapa de la vida, algo que represente silencio, espera o sacrificio. Este intercambio es importante, porque historias como esta no son la excepción, son más comunes de lo que se cree. Con el tiempo, la admiración que ella sentía fue siendo reemplazada por un cansancio profundo. No era solo físico, era emocional. Comenzó a darse cuenta de que estaba en una relación donde necesitaba probar su valor todo el tiempo, mientras el otro solo exigía. Aún así, todavía había esperanza. Ella creía que el amor podía corregir el desequilibrio, que la lealtad sería recompensada. Ese tipo de creencia mantiene a muchas personas atrapadas más tiempo del que deberían, y mientras ella permanecía, él se sentía cada vez más seguro para disminuirla. Comentarios hirientes, ironías disfrazadas de broma, comparaciones sutiles. Nada lo suficientemente explícito como para provocar una ruptura inmediata, pero sí suficiente para minar la autoestima poco a poco. Este tipo de dinámica no destruye de golpe, destruye lentamente, precisamente para que la víctima tarde en darse cuenta de cuánto ha sido afectada. Lo que pocos entendían es que aquella mujer no carecía de valor, capacidad o visión. Simplemente eligió confiar demasiado en alguien que nunca hizo el esfuerzo de verla por completo. Y confiar demasiado no es sinónimo de debilidad, es sinónimo de humanidad.
El problema aparece cuando esa confianza se usa como herramienta de dominación. Mientras tanto, la vida seguía. Él se sentía cada vez más seguro de que ella no iría a ningún lado. Pensaba que dependía de él emocionalmente, quizá incluso económicamente. Esa certeza lo hacía sentirse cómodo, relajado, libre para actuar sin cuidado. Y cuando alguien cree que el otro no tiene a dónde ir, empieza a tratarlo como algo desechable, reemplazable, inferior. Pero lo que él no percibía es que, incluso en silencio, algo dentro de ella comenzaba a cambiar. No de forma brusca ni visible, era un cambio interno, discreto, casi imperceptible para quien estaba acostumbrado a no prestar atención. Ella empezó a observar más, a cuestionarse internamente, a imaginar posibilidades que antes parecían lejanas. Aún no era una ruptura, era un despertar lento. Esta etapa es fundamental para entender todo lo que vendría después, porque nadie se levanta de la nada. Antes de la caída pública, antes de la risa cruel, antes de la humillación evidente, existió una mujer que confió, que amó y que fue subestimada una y otra vez. Y es justamente ese historial el que vuelve cada siguiente paso de esta historia aún más intenso. Si sigues atento hasta aquí, presta atención a los detalles. Cada elección, cada silencio, cada pequeña concesión tuvo un peso. Nada fue al azar. Lo que al inicio parece debilidad, muchas veces es solo paciencia acumulando fuerza. Y es a partir de ese pasado ignorado que los próximos acontecimientos comienzan a adquirir otro significado, porque cuando alguien pasa demasiado tiempo siendo subestimado, la sorpresa suele ser proporcional al desprecio que recibió. Con el paso del tiempo, se volvió cada vez más evidente que el comportamiento de él no era solo descuido o inmadurez, había algo más profundo, más oscuro, que empezaba a revelarse en las pequeñas actitudes. El exmarido no solo se distanció emocionalmente, sino que empezó a sentir un placer silencioso al verla más pequeña, insegura, dependiente. Cada comentario hiriente, cada ironía disfrazada de broma, llevaba una intención clara, reafirmar que él estaba por encima, que ella debía conocer su lugar. Su risa nunca fue inocente, era la risa de quien se siente en control, de quien cree que puede moldear la autoestima del otro según su conveniencia. Cuando ella mostraba fragilidad, él se sentía más fuerte. Cuando ella callaba, él se sentía ganador. Este tipo de dinámica crea una ilusión peligrosa, porque el agresor comienza a creer que el otro no existe sin él, que esa persona depende emocionalmente de su aprobación para seguir en pie. A él le gustaba exponer pequeñas fallas, exagerar errores, traer situaciones del pasado como si fueran pruebas de incapacidad. Todo era utilizado como herramienta para disminuirla, y cuanto más ella intentaba explicarse, más él se divertía. El desprecio no llegaba en forma de grito, sino en forma de burla, de miradas, de sonrisas torcidas. Este tipo de humillación es aún más cruel porque muchas veces pasa desapercibida para quienes están afuera. En público, él se esforzaba por mostrarse superior. Hablaba encima, interrumpía, corregía detalles irrelevantes solo para marcar territorio. En privado la frialdad era todavía mayor. Sabía exactamente dónde tocar para generar inseguridad, porque conocía sus miedos, sus fragilidades, las dudas que ella misma había compartido en momentos de confianza, y ahora todo eso era usado en su contra. Ese comportamiento alimentaba algo dentro de él, un sentido distorsionado de poder. Empezó a verse como alguien indispensable, mientras ella era tratada como alguien que debía agradecer por seguir ahí. Poco a poco, construyó una narrativa donde él era el héroe de su propia historia, y ella, la carga, el atraso, el error. Esa construcción mental le permitía justificar cualquier actitud, cualquier falta de respeto, cualquier abandono emocional. Si ya presenciaste o viviste algo parecido, escribe en los comentarios la palabra desprecio o burla. Este intercambio ayuda a mostrar que estas situaciones no son aisladas y que muchas personas reconocen estas señales demasiado tarde. Lo más perturbador es que para él todo eso era casi un juego. Probaba límites, observaba reacciones, reía por dentro cuando notaba que lograba afectarla. Cada vez que ella se encogía,
Él se expandía. Cada vez que ella dudaba de sí misma, él se convencía aún más de que tenía razón. Ese placer en disminuir al otro no surge de la nada, crece cuando encuentra espacio y silencio. En lugar de alejarse cuando percibió el impacto de sus acciones, profundizó el comportamiento. Empezó a comparar, a insinuar que otras personas serían más interesantes, más capaces, más ligeras, todo sin decirlo de forma directa, pero dejándolo implícito. Este tipo de humillación velada desgasta lentamente, porque hace que la persona cuestione su propio valor sin tener pruebas claras del ataque. Ella, por su parte, intentaba entender, intentaba justificar. Se decía a sí misma que quizás solo era una etapa, que él estaba bajo presión, que la relación necesitaba ajustes. Ese esfuerzo constante por comprender al agresor es lo que mantiene a muchas personas atrapadas en relaciones destructivas. Mientras uno hiere, el otro intenta salvar. Mientras uno ríe, el otro se culpa. El placer de él al verla por debajo también se manifestaba en la indiferencia. Cuando ella estaba triste, él minimizaba. Cuando ella lograba algo, él lo desvalorizaba. Nada parecía suficiente para generar un reconocimiento genuino. Esto crea un desequilibrio profundo, donde una persona se esfuerza cada vez más por recibir migajas de validación, mientras la otra se siente con el derecho de negar incluso eso. Con el tiempo, él comenzó a creer que podía hacer cualquier cosa sin consecuencias. Al final, ella siempre se quedaba, siempre intentaba, siempre creía. Esa previsibilidad lo hacía sentirse cómodo. No veía riesgo, no veía amenaza. Para él, ella estaba atrapada, emocionalmente dependiente, incapaz de seguir sola. Esa certeza es la que fortalece el desprecio, porque cuando alguien cree que el otro no tiene salida, pierde el cuidado. La risa que más tarde sería vista por todos ya existía ahí, de forma contenida, privada. Era la risa de quien se siente por encima, de quien cree dominar la situación. Él no veía su dolor como algo real, sino como exageración, debilidad, drama. Esa deshumanización es lo que permite que alguien humille sin culpa. Si ya viste a alguien cambiar después de sentirse demasiado poderoso dentro de una relación, escribe control en los comentarios. Este comportamiento es más común de lo que parece, y reconocerlo ayuda a romper ciclos. Mientras él se fortalecía en esa posición de superioridad, algo comenzaba a ocurrir lejos de su alcance. El exceso de desprecio, en lugar de destruirla por completo, empezó a generar una ruptura interna, no inmediata ni visible, pero profunda. Cada risa cruel, cada gesto de burla, cada indiferencia plantaba una semilla de lucidez. Ella comenzaba a darse cuenta de que no era amada, solo era conveniente. Esa percepción no vino acompañada de confrontación, llegó acompañada de silencio, un silencio distinto al de antes. Ya no el silencio de quien acepta, sino el de quien observa, analiza y empieza a entender su propia posición. Mientras él se divertía con la sensación de poder, ella comenzaba a recuperar algo que había perdido, la conciencia de su propio valor. Él jamás imaginó que el placer que sentía al humillar sería, en el futuro, una de las pruebas más grandes en su contra, porque quien se acostumbra a reírse del dolor ajeno suele no darse cuenta cuando el otro empieza a fortalecerse por dentro, y esa ceguera emocional es la que prepara el terreno para caídas inesperadas. Lo que parecía solo crueldad gratuita era, en realidad, el anuncio de algo mayor. Cada acto de desprecio ayudaba a construir el contraste que más adelante sería imposible de ignorar. Y mientras él seguía creyendo que tenía el control absoluto de la situación, la historia avanzaba, silenciosamente, hacia un punto donde la risa ya no tendría el mismo significado. La humillación dejó de ser algo íntimo en el momento en que tuvo espectadores. Lo que antes ocurría en miradas, comentarios velados y risas contenidas pasó a exhibirse frente a todos, sin el menor pudor. Ahí, el desprecio tuvo testigos. Personas se detuvieron, observaron, comentaron en silencio. Algunas rieron, otras fingieron no ver. Y fue precisamente esa suma de miradas la que volvió la situación aún más cruel. Ya no era solo él contra ella. Era el mundo pareciendo darle la razón a él. Ella estaba expuesta, no solo físicamente, sino emocionalmente.
Cada gesto de él venía acompañado de reacciones externas que reforzaban la idea de que aquello era aceptable, casi normal. Cuando alguien ríe junto, aunque no diga una palabra, legitima al agresor. Cuando alguien se omite, fortalece la humillación. Y en ese instante, la soledad de ella se volvió todavía más pesada, porque no provenía solo del abandono del exmarido, sino de la indiferencia colectiva. El juicio social es silencioso pero profundo. Miradas que miden, que evalúan, que deciden quién merece empatía y quién merece desprecio. Ella lo sintió en la piel, la forma en que algunos desviaban la mirada, otros murmuraban, y cómo existía una clara división entre quienes se sentían cómodos observando y quienes preferían no involucrarse. Este tipo de escena no duele solo por el acto en sí, sino por la sensación de exclusión total, de no pertenecer, de ser tratada como algo desechable. Él, en cambio, parecía crecer con todo eso. Cuanta más gente alrededor, más seguro se sentía. La risa se volvía más fuerte, los gestos más exagerados, la postura más dominante. Había una satisfacción evidente en sentirse validado, aunque fuera de forma pasiva. Para él, esa reacción colectiva confirmaba que estaba en lo correcto, que tenía razón al humillar, que ella realmente no valía nada. Esa falsa validación social es una de las herramientas más peligrosas para quien disfruta ejercer poder sobre el otro. La humillación pública deja marcas distintas. No es solo el dolor del momento, es la memoria que queda. Es saber que otras personas te vieron en tu punto más vulnerable. Es cargar con la sensación de haber sido reducida a un espectáculo, a un comentario, a una escena que será recordada no por el contexto, sino por la imagen. Eso desgasta por dentro de una forma que las palabras no alcanzan a explicar. Si alguna vez te sentiste juzgado o expuesto frente a otras personas, escribe la palabra miradas en los comentarios. Muchas veces no duele tanto lo que se dijo, sino lo que se vio y se ignoró. Ella se dio cuenta ahí de que no era solo un asunto entre dos personas que alguna vez se amaron. Era algo más grande, más estructural. Era sobre cómo la sociedad elige bandos rápidamente, sobre cómo la apariencia de fuerza suele confundirse con tener la razón. Él estaba de pie, riendo, seguro. Ella estaba vulnerable, en silencio. Para muchos eso ya bastaba para decidir quién merecía respeto. Lo más difícil de enfrentar en estas situaciones es la sensación de injusticia amplificada, porque cuando la humillación es privada, aún existe la posibilidad de recomponerse lejos de las miradas ajenas, pero cuando todo ocurre frente a testigos, el dolor se multiplica. Cada rostro se convierte en un espejo distorsionado, cada reacción en un peso adicional. Incluso quienes no rieron, pero solo observaron, terminaron formando parte de la escena. Ella intentó mantenerse firme. No reaccionó de la manera que muchos esperaban. No gritó, no devolvió el golpe, no armó un escándalo. Y eso, para algunos, fue interpretado como debilidad. Pero lo que pocos entienden es que, en ciertos momentos, el silencio no es sumisión, es autoprotección. Ella estaba absorbiendo todo, registrando cada detalle, cada expresión, cada gesto. Ese tipo de memoria no se borra fácilmente. Mientras tanto, él parecía demasiado cómodo en el papel de agresor. No le importaban las consecuencias porque creía que no existirían. Para él, esa mujer ya estaba derrotada, ya había perdido, ya no representaba nada. El público reforzaba esa creencia. La risa compartida crea una burbuja donde la crueldad se normaliza. Si alguna vez presenciaste una injusticia y te arrepentiste de no haber hecho nada, escribe silencio en los comentarios. Reconocerlo es el primer paso para no repetir el mismo patrón. La humillación frente a todos también sirvió para reforzar una narrativa que él venía construyendo desde hacía tiempo, que ella era débil, dependiente, inferior. Ahora con espectadores, esa narrativa parecía tomar fuerza, ganar cuerpo, pero las historias construidas sobre el desprecio suelen tener vida corta, porque ignoran factores esenciales que no se ven a simple vista. Ella salió de esa situación cargando más que vergüenza o tristeza. Salió con claridad, una claridad dolorosa, pero necesaria. Quedó claro que ahí ya no había espacio para la esperanza, la reconciliación o la comprensión. La exposición pública que él provocó cerró puertas que antes aún estaban entreabiertas. Y cuando eso ocurre,
algo cambia de forma definitiva por dentro. El mundo pudo haber parecido darle la razón a él en ese momento, pero el mundo también es volátil. La misma sociedad que hoy observa en silencio puede sorprenderse mañana. Y mientras él se apoyaba en esa falsa aprobación colectiva, ella comenzaba a entender que no necesitaba la validación de quienes eligieron observar su dolor sin intervenir. Ese episodio marcó un punto de no retorno. No porque ella tomara una decisión ahí, sino porque algo se rompió. La imagen que tenía de él, de la relación e incluso de sí misma, empezó a reconstruirse a partir de ese impacto. Y es precisamente esa reconstrucción silenciosa la que dará sentido a todo lo que ocurre después. Porque la humillación pública no cerró la historia. Al contrario, abrió un nuevo capítulo, donde el desprecio exhibido frente a todos se convertiría, más adelante, en el mayor contraste posible con la realidad que estaba a punto de emerger. Y mientras muchos creían que esa escena definía su final, la verdad es que solo señalaba el inicio de algo que nadie ahí estaba preparado para comprender. Después de aquel episodio público, él siguió adelante como si hubiera cerrado un capítulo con broche de oro. Para él, todo estaba resuelto. La humillación había sido completa, definitiva, y eso le daba una sensación cómoda de victoria. Comenzó a contar la historia a su manera, siempre destacando su risa, su supuesta superioridad, como si aquel momento fuera un trofeo personal. En sus versiones, ella aparecía reducida a alguien débil, inestable, incapaz de seguir adelante sola, y cuanto más repetía esa narrativa, más se la creía. Hablaba del final de la relación con ligereza, casi con orgullo. Para quien escuchaba parecía alguien que se había liberado de un problema, de una carga. No había espacio para reflexión, arrepentimiento ni duda. En su mente, el desenlace era claro. Ella había perdido. Él había ganado. Esa certeza lo mantenía relajado, despreocupado, seguro de que nada proveniente de ella podría sorprenderlo. Lo más peligroso de este tipo de pensamiento es la sensación de inmunidad. Cuando alguien cree haber destruido emocionalmente a otra persona, empieza a actuar como si estuviera fuera de alcance, como si no existieran consecuencias futuras. Él se sentía intocable. Creía que la historia había terminado ahí, en esa escena, en esa risa, en esa exposición. Para él, ella ya no tenía voz, ni fuerza, ni relevancia. Esa confianza excesiva lo llevó a seguir con su vida sin mirar atrás. Invirtió en nuevas relaciones, en nuevas versiones de sí mismo, siempre sostenido por la idea de que había sido el más fuerte. En conversaciones casuales, hacía comentarios que reforzaban esa imagen como si necesitara recordarse constantemente que tenía la razón. Este comportamiento es común en quienes necesitan convencerse una y otra vez de su propia victoria. Si alguna vez viste a alguien celebrar demasiado pronto creyendo que había ganado una situación, escribe la palabra ilusión en los comentarios. Muchas historias siguen exactamente ese patrón. Mientras él se sentía libre y victorioso, no tenía la menor curiosidad por saber qué pasaba con ella. Desde su perspectiva, no valía la pena. Ella ya había sido descartada, etiquetada, definida. Este tipo de cierre mental es cómodo porque evita cuestionamientos. Evita reconocer que tal vez el otro no estaba tan destruido como parecía. Él creía que la humillación pública había sido el golpe final, que después de eso, ella jamás lograría recomponerse emocional, social o personalmente. Para él, esa imagen era permanente. Así la veía y así creía que todos seguirían viéndola. Esta fijación en la imagen del otro en su peor momento revela mucho más sobre quién juzga que sobre quién es juzgado. Con el tiempo, esa convicción se convirtió en descuido. Dejó de medir palabras, actitudes y decisiones. Al final, no había nada que perder ni nadie que pudiera confrontarlo. Ese exceso de confianza abre grietas, porque quien se siente demasiado seguro suele bajar la guardia. Él no se dio cuenta de que, al creer que había ganado, simplemente había dejado de prestar atención. En las conversaciones siempre se presentaba como alguien que había seguido adelante con facilidad. Hablaba de superación, de libertad, de nuevos comienzos, como si hubiera sido un proceso simple. El detalle es que esa facilidad venía de la certeza de que el otro se había quedado atrás, roto,
incapaz de acompañar. Esa comparación silenciosa alimentaba aún más su ego. Si ya escuchaste a alguien contar una historia donde siempre aparece como héroe y el otro como villano o fracaso, escribe narrativa en los comentarios. Este tipo de construcción suele esconder inseguridades profundas. El tiempo pasó y, aparentemente, nada lo contradecía. No recibía noticias de ella, no veía señales, no tenía motivos para sospechar nada. Eso reforzaba su convicción de estar en lo correcto. El silencio de ella era interpretado como confirmación de derrota, cuando en realidad solo era ausencia de exposición. Confundió silencio con inexistencia. Tal vez ese fue su mayor error. Creer que porque no veía, no existía, porque no escuchaba, no pasaba, porque no participaba, no tenía relevancia. Este tipo de pensamiento crea una falsa sensación de control sobre la realidad, como si el mundo solo se moviera dentro del campo de visión de quien observa. Mientras tanto, él seguía contando su propia versión de los hechos, sin saber que las historias no terminan cuando alguien decide dejar de mirar. Siguen ocurriendo, transformándose, tomando nuevos matices. Pero a él no le interesaban los detalles. Para él, el guión ya estaba escrito y cerrado. Esta etapa de la historia está marcada por esa ironía silenciosa. Él creía haber destruido emocionalmente a alguien cuando en realidad solo había revelado quién era. Pensaba que había ganado, cuando en el fondo solo se había adelantado a la celebración. Este tipo de error no genera consecuencias inmediatas, pero sí prepara el terreno para impactos futuros. Si sigues atento hasta aquí, pon especial atención a este punto. Muchas vueltas de la vida comienzan exactamente cuando alguien cree que ya no queda nada por pasar. Es en ese momento cuando la historia adquiere una nueva capa, porque la confianza excesiva de un lado contrasta con el movimiento silencioso del otro. Él continuaba su vida convencido de que jamás volvería a ser sorprendido por aquella mujer. No la veía como alguien capaz de cambiar de posición, de reconstruir su imagen o de ocupar un lugar distinto. Esa subestimación constante funcionaba como un lente distorsionado que le impedía notar señales que, más adelante, tendrían todo el sentido. Y mientras se repetía a sí mismo que había ganado, que había superado, que había cerrado ese capítulo, la historia avanzaba en otra dirección, no de manera ruidosa ni inmediata, sino con pasos firmes, silenciosos y decididos, pasos que él no veía, no imaginaba y ni siquiera consideraba posibles. Y es justo ahí donde la narrativa comienza a inclinarse hacia algo que jamás pensó enfrentar. Mientras él seguía creyendo que todo había terminado, la vida de ella empezaba a reorganizarse fuera de su campo de visión. No hubo anuncios, no hubo publicaciones, no hubo necesidad de demostrar nada a nadie. Los cambios comenzaron de adentro hacia afuera, silenciosos, casi invisibles para quien estaba acostumbrado a ignorarla. Empezó a tomar decisiones que antes postergaba, elecciones pequeñas al principio, pero cargadas de significado. Cada paso representaba una recuperación de control que ni siquiera sabía que había perdido durante tanto tiempo. Cambió rutinas, cambió ambientes, cambió incluso la forma en que se miraba al espejo, no porque alguien se lo ordenara, sino porque comenzó a escucharse más. El silencio que antes pesaba empezó a transformarse en espacio. Espacio para pensar, para planear, para respirar sin miedo al juicio. Y cuando eso sucede, algo se acomoda por dentro. No es una explosión, es un ajuste fino, casi imperceptible, pero poderoso. Nuevas compañías comenzaron a aparecer, personas que no la conocían por su versión disminuida, por el pasado expuesto, por la imagen creada por él. Personas que la veían sin filtros, sin etiquetas, sin la sombra de una relación que drenaba todo. En esas nuevas interacciones, ella se dio cuenta de algo simple, pero transformador. No tenía que explicarse todo el tiempo. No tenía que pedir perdón por existir, por opinar, por ocupar espacio. Estos cambios no eran exhibidos. No había necesidad de mostrar felicidad para validar su evolución. Todo ocurría lejos de los ojos de quien la subestimó. Y eso es lo que vuelve esta etapa tan significativa, porque cuando alguien cambia solo para ser visto, sigue atado a la aprobación externa. Pero cuando cambia en silencio, la transformación es real. Si alguna vez viviste
Una etapa así, en la que decidiste cambiar sin anunciarlo. Escribe la palabra silencio en los comentarios. Muchas personas reconocen ese momento como un antes y un después. Fue en ese periodo cuando empezó a rodearse de ambientes distintos, conversaciones más profundas, experiencias que antes parecían lejanas. Nada de lujos exagerados, nada de excesos, solo decisiones más conscientes. Y, en medio de todo eso, apareció alguien nuevo, un hombre diferente en esencia, en postura y en presencia. No, era alguien que necesitara afirmarse disminuyendo a los demás. Era alguien que escuchaba, observaba y respetaba. Este nuevo hombre no llegó como salvador ni como respuesta al pasado. Llegó como consecuencia de una nueva etapa. No había prisa ni exposición. La relación se construyó sin ruido, sin necesidad de probar nada. Y quizá por eso fue tan sólida desde el inicio. Cuando dos personas se encuentran en el momento correcto de su propia historia, no necesitan espectáculo. Ella no hablaba de eso con todo el mundo. Prefería mantener su vida lejos de miradas curiosas, no porque tuviera algo que ocultar, sino porque aprendió que no todo necesita ser compartido. Esa discreción confundía a cualquiera que intentara seguir su trayectoria desde lejos. Para quien no estaba presente, parecía que nada había cambiado, pero por dentro, todo era distinto. Mientras tanto, el ex seguía viviendo con la certeza de que ella permanecía estancada en aquel momento de humillación. No buscaba información, no preguntaba, no investigaba. Creía que no había nada nuevo que descubrir. Esa falta de curiosidad ampliaba la distancia entre la realidad y su percepción. Y cuanto mayor era esa distancia, mayor sería el impacto cuando la verdad comenzara a revelarse. Ella empezó a comportarse de otra manera, ya no defensiva, ya no retraída. Había una tranquilidad nueva, una seguridad que no venía de palabras, sino de acciones. Las personas a su alrededor comenzaron a notarlo. No sabían exactamente qué había cambiado, solo sentían que algo era diferente. Ese tipo de presencia no llama la atención de inmediato, pero deja huella. Si crees que la mejor evolución es la que nadie espera, escribe evolución en los comentarios. Esta etapa suele ser invisible para quien solo mira hacia afuera. Lo más interesante es que, incluso con todos esos cambios, ella no sentía la necesidad de confrontar el pasado. No había deseo de revancha, de mostrar, de presumir logros. El enfoque estaba completamente en el presente y en lo que se estaba construyendo. Esa postura demuestra madurez emocional, algo que desarrolló precisamente después de haber sido subestimada tantas veces. La nueva relación crecía sobre bases distintas. Había diálogo, respeto y, sobre todo, equilibrio. Nada de juegos de poder, nada de disputas silenciosas. Ella no tenía que hacerse más pequeña para encajar ni esforzarse para ser aceptada. Esa sensación de pertenencia real es algo que muchas personas solo descubren después de haber vivido lo contrario. Mientras tanto, el tiempo seguía su curso. Y el tiempo tiene una característica particular. Revela lo que es sólido y expone lo que es frágil. Lo que ella estaba construyendo tenía raíces. No era ruido, era estructura. Y las estructuras no necesitan aplausos para mantenerse en pie. Esta etapa de la historia está marcada justamente por eso, por el contraste entre lo que se ve y lo que se vive. Para quien observaba desde lejos, parecía que no pasaba nada. Para quien estaba dentro, todo estaba cambiando, y esa diferencia de percepción es la que prepara el terreno para el impacto que vendría después. Ella seguía viviendo, tomando decisiones, fortaleciéndose, mientras él permanecía atrapado en la imagen antigua, cómodo en su propia ilusión. No había cruces de caminos, no había noticias, no había señales claras, y esa ausencia de información alimentaba aún más su falsa sensación de control. Pero la vida rara vez respeta las certezas de quien se niega a ver más allá de su propio ego. Todo aquello que se estaba construyendo en silencio comenzaría en algún momento a hacerse visible, no porque ella lo buscara, sino porque ciertos cambios son demasiado grandes para permanecer ocultos para siempre. Y mientras ella avanzaba, segura y discreta, él seguía creyendo que el juego ya había terminado, sin darse cuenta de que la verdadera partida ni siquiera había comenzado para él. Con el paso del tiempo,
Aquello que se construía en silencio empezó a tomar forma de manera inevitable. No fue un anuncio público ni una revelación dramática. Simplemente ocurrió, como tantas cosas importantes en la vida. Ella se volvió a casar. Y ese detalle, por sí solo, desarmó por completo la narrativa que el exmarido había creado en su mente. La mujer que él creía haber destruido no solo siguió adelante, sino que construyó algo nuevo, sólido y definitivo. El nuevo esposo no llegó a su vida como alguien que necesitara probar su valor. Al contrario, era respetado por lo que hacía, por su postura, por la manera en que se movía en el mundo. No buscaba validación en comparaciones, ni necesitaba disminuir a nadie para sentirse grande. Había en él una seguridad natural y tranquila que contrastaba profundamente con todo lo que ella había vivido antes. Esa diferencia no estaba solo en el dinero, sino en la forma de vivir, de tratar y de ver al otro. La relación no se construyó desde la carencia ni desde la revancha. Se construyó desde la afinidad, el equilibrio y la elección consciente. Ella no tenía que moldearse, no tenía que explicarse, no tenía que competir por atención. Por primera vez, era vista como compañera y no como accesorio. Y eso lo cambiaba todo. El matrimonio no era un espectáculo, era la consecuencia de un camino recorrido con coherencia. Poco a poco comenzaron a aparecer señales. Personas en común comentaban, algunas fotos surgían de forma discreta, ciertas situaciones se volvían visibles para quien observaba desde lejos. Nada se exhibía, pero tampoco se ocultaba. La vida seguía su curso natural, y así fue como, en algún momento, la información llegó hasta él. No de manera directa ni por ella, sino por ese mundo que gira y conecta historias, incluso cuando nadie lo planea. El impacto no vino solo del hecho de que ella se hubiera vuelto a casar, vino de quien había elegido. El contraste fue inmediato. Mientras él siempre creyó que representaba el punto más alto que ella podría alcanzar, ahora se veía comparado, incluso sin querer. El nuevo esposo ocupaba un lugar que él jamás había ocupado, en lo financiero, en lo social y en lo emocional. No se trataba solo de dinero, sino de posición, de respeto y de presencia. Si crees que ciertas revelaciones llegan justo cuando alguien se siente demasiado cómodo, escribe tiempo en los comentarios. Ese detalle cambia por completo esta historia. La sorpresa no estaba en el lujo visible, sino en la solidez, ese tipo de estabilidad que no necesita exhibirse para ser percibida. El nuevo esposo de ella se movía en entornos que el ex solo admiraba a la distancia. Tomaba decisiones que impactaban a otras personas, empresas y proyectos, y todo eso ahora formaba parte de la vida de ella de manera natural, sin esfuerzo. No porque buscara estatus, sino porque caminaba al lado de alguien que vivía en ese nivel. Lo más irónico es que él siempre creyó que ella no sobreviviría sin él, que no tendría estructura emocional, social o financiera para seguir sola. Esa creencia era tan fuerte que jamás consideró la posibilidad de que ella construyera algo aún más grande. Y cuando esa posibilidad se volvió realidad, el impacto fue silencioso, interno y profundo. Ya no había risa, no había forma de minimizar, no había manera de fingir indiferencia. Ella, por su parte, no sintió la necesidad de confrontar. No hubo mensajes, no hubo avisos, no hubo intención de demostrar nada. Su vida hablaba por sí sola. El matrimonio representaba no solo una unión, sino un cambio definitivo de nivel. Y eso se notaba en cada detalle, en la tranquilidad, en la postura, en la ausencia de justificaciones. Si alguna vez viste a alguien que fue subestimado cambiar completamente de nivel, escribe «giro» en los comentarios. Ese momento suele ser silencioso, pero devastador para quien dudó. La presencia del nuevo esposo también dejaba claro algo importante. Ella ya no necesitaba defenderse. No tenía que explicar el pasado ni justificarse por decisiones antiguas. El presente era lo suficientemente fuerte como para no depender de narrativas viejas. Y eso incomoda profundamente a quien construyó su autoestima sobre la desvalorización del otro. Para el exmarido, la información cayó como un peso difícil de digerir. Todo lo que creía definitivo resultó ser provisional. Todo lo que consideraba debilidad se transformó en fortaleza.
y lo que más incomodaba no era solo el éxito de ella, sino el hecho de que hubiera ocurrido sin él, a pesar de él, lejos de él. El nuevo esposo no era solo superior en lo económico, era emocionalmente maduro, estable y respetado. No había comparación posible que favoreciera al pasado, y aunque nadie dijera nada, la comparación era inevitable, no por competencia, sino por contraste. Un contraste que exponía, sin palabras, la pequeñez de quien se rió demasiado pronto. Ella vivía una etapa en la que no necesitaba mirar atrás. El matrimonio representaba seguridad, compañerismo y crecimiento. No había espacio para viejos resentimientos, porque su vida estaba llena de algo más grande. Ese llenado no venía del lujo, sino de la coherencia, de estar exactamente donde debía estar. Mientras tanto, él empezaba a darse cuenta de que quizá había fallado en algo esencial: subestimar la capacidad de ella para reinventarse, subestimar el impacto de sus propias acciones, subestimar el tiempo, porque el tiempo no borra todo. A veces solo acomoda las piezas para que el contraste sea imposible de ignorar. Esta revelación no fue un final, sino un punto de quiebre. A partir de ahí, su percepción del pasado comenzó a resquebrajarse. Las certezas ya no eran tan firmes. La imagen que tenía de ella dejó de encajar con la realidad que tenía frente a sí, y cuando la realidad entra en conflicto con el ego, algo siempre cede. Ella seguía viviendo, ahora al lado de alguien que caminaba en un nivel que él nunca imaginó que ella alcanzaría. Y esa constatación, silenciosa e inevitable, empezaba a preparar el terreno para algo aún más profundo, porque descubrir que alguien siguió adelante es una cosa. Descubrir que esa persona está muy por encima del lugar donde la dejaste es algo completamente distinto. El descubrimiento no llegó como un anuncio formal, ni como una conversación directa. Llegó en fragmentos, en comentarios sueltos, en imágenes vistas desde lejos, en información que él nunca buscó, pero que aún así llegó hasta él. Y fue en ese momento cuando algo empezó a romperse por dentro. La risa que antes parecía ligera dejó de tener sentido. Por primera vez entendió que quizás se había reído de la mujer equivocada. Al inicio intentó minimizarlo. Se dijo a sí mismo que no era para tanto, que no significaba mucho, pero cuanto más detalles aparecían, más difícil se volvía a sostener esa narrativa. Ella no solo estaba bien, estaba en un lugar que él jamás imaginó que alcanzaría. No se trataba solo de seguir adelante, sino de haber cambiado completamente de posición, y esa percepción comenzó a erosionar aquella antigua certeza de victoria. Él pasó a observar desde fuera, ya no como alguien superior, sino como alguien desplazado. Lo que antes parecía control, ahora era distancia. Lo que antes parecía poder, ahora era ausencia. Él no formaba parte de esa nueva realidad, no tenía acceso ni influencia. Y esa exclusión involuntaria fue quizá el golpe más duro, porque nadie lo sacó. Simplemente ya no pertenecía. La comparación empezó a surgir, aunque no quisiera admitirlo. El nuevo escenario dejaba claro el contraste. La vida de ella avanzaba a otro ritmo, con otras posibilidades, otros ambientes y otras decisiones. Mientras tanto, él seguía atado a la imagen antigua, a la historia que se contó tantas veces a sí mismo y a los demás. Y esa historia comenzaba a desmoronarse frente a los hechos. Si alguna vez viste a alguien darse cuenta demasiado tarde de que subestimó a la persona equivocada, escribe la palabra tarde en los comentarios. Este tipo de reconocimiento suele ser silencioso, pero muy pesado. Lo más difícil para él no fue el éxito de ella en sí, sino la conciencia de que sus actos tuvieron consecuencias irreversibles. Entendió que el desprecio, la risa y la humillación no quedaron en el pasado como había imaginado. Fueron semillas, y ahora veía el resultado, no desde el lado ganador de la historia, sino desde afuera, observando algo que ya no podía alcanzar. La frustración empezó a manifestarse de forma discreta, no en explosiones, sino en incomodidades constantes, pensamientos repetitivos, recuerdos que volvían sin aviso, escenas que antes eran motivo de orgullo y ahora generaban malestar. La risa pública que tanto celebró comenzó a resonar de otra manera, ya no como victoria, sino como error. Comenzó a revisar mentalmente situaciones antiguas, comentarios que hizo, actitudes que tomó,
momentos en los que pudo haber actuado distinto. Este tipo de revisión suele ser dolorosa, porque no hay forma de volver atrás. El pasado no se cambia, solo se recoloca en la memoria, adquiriendo nuevos significados cuando la realidad se transforma. Mientras tanto, ella seguía viviendo sin siquiera ser consciente del impacto que provocaba. No había intención de provocar, de exhibir ni de devolver la humillación. La simple existencia de ella en un nuevo nivel era suficiente para generar incomodidad, y eso es lo que vuelve esta etapa tan simbólica. La justicia no llegó en forma de confrontación, sino en forma de contraste. Si crees que la mejor respuesta es vivir bien mientras el otro observa en silencio, escribe contraste en los comentarios. Este punto suele resonar con muchas personas. Él intentó mantener una apariencia de indiferencia, pero por dentro sabía que algo había cambiado. La sensación de control desapareció. La narrativa que había construido ya no se sostenía, y lo peor es que no había nada que pudiera hacer para revertir esa percepción. No había espacio para explicaciones, disculpas ni correcciones tardías. El tiempo ya había hecho su trabajo. La conciencia del error no vino acompañada de redención, sino de impotencia, porque reconocer que se equivocó no significa tener la oportunidad de corregir. En muchos casos, solo significa comprender la magnitud de la pérdida. Él no perdió solo a una persona, perdió la oportunidad de ser parte de una historia que se transformó en algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Esa percepción lo colocó en una posición incómoda. Por primera vez, no era el protagonista, no era el centro, no era la referencia, era solo alguien que observaba a la distancia las consecuencias de sus propias decisiones, y ese cambio de lugar pesa más que cualquier palabra. Ella no tuvo que decir nada, no tuvo que justificarse, no tuvo que recontar el pasado desde otra perspectiva. La realidad hablaba por sí sola, y dejaba claro que el error no fue solo haber terminado la relación, sino haber subestimado, humillado y ridiculizado a alguien con mucho más potencial del que él fue capaz de ver. Si alguna vez viviste algo en lo que solo entendiste el valor después de perderlo, escribe aprendizaje en los comentarios. A veces la lección llega tarde, pero llega. El exmarido empezó a entender que algunas puertas, una vez cerradas, no se vuelven a abrir, no por venganza, sino por evolución. Las personas cambian, crecen y siguen adelante, y quien se queda atrapado en el pasado termina viendo la vida pasar sin participar en ella. Esa es una de las consecuencias más silenciosas y más duras del orgullo. Mientras él lidiaba con esa nueva realidad, ella permanecía distante, enfocada y ajena. No había intercambio de mensajes, no había reencuentros, no había escenas dramáticas, solo la certeza, cada vez más clara para él, de que se había equivocado de forma definitiva. Y esa certeza no necesitaba ser anunciada, se manifestaba en cada comparación involuntaria, en cada recuerdo que regresaba con un peso distinto. Esta etapa marca el punto en el que la risa se transforma en arrepentimiento silencioso, no un arrepentimiento que busca perdón, sino uno que reconoce que el daño fue hecho y que el tiempo no vuelve. Y mientras él comenzaba a lidiar con esa realidad, la historia aún guardaba un último contraste, aquel que haría todo todavía más evidente, porque entender que perdiste es una cosa, ver a quien subestimaste vivir plenamente, sin mirar atrás, es algo completamente distinto, y es en ese espacio, entre la conciencia del error y la imposibilidad de corregirlo, donde la narrativa sigue avanzando, preparando el terreno para el cierre que termina de sellar este ciclo. Ella no tuvo que explicarse, no tuvo que devolver golpe por golpe ni demostrar nada a quien la hirió. La verdadera victoria llegó a través del silencio, de ese silencio que solo existe cuando la vida se acomoda y el pasado pierde por completo su poder. Mientras algunos aún intentan justificar errores antiguos, ella simplemente vive. Vive una nueva realidad, al lado de alguien que la respeta, que camina a su mismo nivel y que construyó con ella una historia basada en compañerismo, estabilidad y crecimiento. Nada fue hecho para impresionar, nada fue exhibido para provocar. Su éxito ocurrió de la manera más contundente posible, sin alarde. Este tipo de desenlace no tiene gritos, no tiene humillación de regreso ni revancha explícita. Tiene tranquilidad, tiene coherencia,
tiene la certeza de que seguir adelante fue la mejor respuesta. Y quizá esa sea la parte más difícil para quien subestima a alguien, darse cuenta de que ya no quedó ni siquiera espacio para el enfrentamiento, porque la otra persona ya está en otro lugar, viviendo algo que no depende del pasado. Historias como esta no hablan solo de relaciones, hablan de decisiones, de silencio estratégico, de crecimiento personal y de cómo el tiempo revela quién realmente estaba en lo correcto. Aquí, en Yara Historias, cada relato trae una lección distinta, una mirada nueva sobre el poder, las consecuencias y los giros inesperados de la vida real. Y el video, que aparece ahora en la pantalla, presenta otra historia intensa, con otro contexto, otros personajes y un desenlace que también invita a reflexionar. Vale la pena seguir con el próximo video y continuar explorando estas historias que demuestran cómo la vida siempre encuentra la forma de equilibrarlo todo, incluso cuando al inicio parece injusta. Haz clic en el siguiente video y quédate aquí con nosotros.